Hola, pues continuamos con esta segunda parte de las tres zonas de la personalidad eh, en la antropología relacional del tiempo de Jesús. Nos habíamos quedado con la segunda parte, que son la segunda zona, que son los oídos y la boca. Ya les habrán llegado varios textos bíblicos donde se señala la importancia de esta zona del cuerpo. Oídos, boca, incluyendo la lengua hasta la base de la garganta. Para el pueblo de Israel es fundamental el Shema Israel, escucha. ¿Por qué? Porque el que escucha aprende, conoce, discierne. Shema Israel, el Señor es tu Dios, uno solo. El que escucha a Dios no se equivoca. Este será un aprendizaje fundamental para el pueblo de Israel, que no fue fácil, no fue inmediato, y eso nos narra el Antiguo Testamento, cómo caían y se volvían a levantar, pero su experiencia de Shema, escucha Israel, es bien, bien importante. El que escucha, aprende. El que escucha, vive largos años. El que escucha, se hace sabio. Así podemos ir viendo varios textos del Antiguo Testamento que nos indican la importancia del escuchar. Y el expresar quién soy, qué pienso, qué siento, me constituye como un ser humano que puede hablar, que puede decir de sí mismo. Hay un texto donde Jesús señala que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, lo que es importante en la vida humana, ¿no? Y se refería, en ese sentido, en este contexto cultural, al valor de pureza e impureza que manejan los hebreos de su tiempo, la cultura judía de su tiempo. Toda religión, pero concretamente hablando de la judía, habla de lo sagrado y lo profano, de lo puro y lo impuro. Para el mundo mediterráneo habrá algo que se llaman mapas de pureza e impureza o de pureza-contaminación. De tal manera que hay mapas acerca de las personas, de los lugares, de los tiempos y de las comidas. Hay comidas indicadas, lo pueden ver en el Levítico, qué sí se puede comer, qué no se puede comer. Jamás animales de pezuña hendida, o sea, puerco. No, jamás se puede combinar lácteos con verduras. En fin, ahí viene muy especificado en el Levítico cuál es la comida que causa pureza en el cuerpo humano. De tal manera que ellos tenían mucho cuidado de lo que comían. Pero muchas veces, como también lo señalará San Pablo, sus palabras destruían a sus hermanos, a su comunidad. Las desprestigiaban, pues llevaron a la muerte a muchas mujeres, llevaron a la muerte a muchos enfermos por sus palabras. Por eso Jesús hace este señalamiento. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, indicando precisamente la importancia de el bien hablar, del buen hablar. Y hay un milagro donde Jesús, ustedes recordarán, toma tierra del suelo, obviamente, la moja con su saliva y la mete en los oídos y toca la lengua de aquel sordomudo.
Este milagro es bellísimo y es bien importante. Al tocarle los oídos le dice, éfeta, ábrete. De tal manera que podemos descubrir que los oídos para el mundo hebreo son esta puerta, esta conexión con el mundo para conocerlo. Éfeta, ábrete. Y le toca la lengua también. Y dicen que en ese momento se le suelta y puede hablar y escuchar. Aquí muchos teólogos, exégetas, señalan que es tan importante este milagro porque es la misma saliva del Verbo hecho carne que toma contacto con el enfermo y es como si hubiera sido el primero en comulgar. O sea, ese es el grado de importancia teológico. Le está dando de su propia saliva y le está poniendo de lo que fuimos creados, del lodo, de la tierra. Y esta es la importancia del milagro. Jesús no le tiene miedo al cuerpo humano, lo toca, se deja tocar y más aún se da a sí mismo a este sordomudo. El ábrete es tan importante porque es abrirse al mundo, comunicarse, y Jesús es el maestro de esta palabra en una profundidad teológica que lo vimos en la cruz, abierto de piernas y de manos, llevándonos a la humanidad hacia el Padre y quedándose con nosotros. Es ese ábrete de comunicación con Dios y con la humanidad. Éfeta, ábrete. Esta segunda zona de la personalidad en el mundo hebreo, pues es bien importante porque implica poder conocer, pero también autorrevelarse. De tal manera que en el tiempo de Jesús los sordomudos eran mal vistos porque no podían expresarse y porque no podían conocer. Otra vez objetos de esta cultura, de esta sociedad. Pero ¿qué hace Jesús de Nazaret? Reivindica, coloca a este sordomudo en el terreno social nuevamente, le da un valor. Y con esto muestra a muchos que el reino de Dios ya está aquí, porque también los sordos escuchan. Y pues es de una profundidad teológica maravillosa. O sea, los milagros de Jesús hasta aquí tiene que quedarnos claro que no son un desplante de poder divino. No lo hace solo porque es el Hijo de Dios, no lo hace porque es el Mesías, no. De hecho, en ese tiempo existían los llamados taumaturgos. El taumaturgo era el curandero de nuestro tiempo, el chamán, el que hacía estos milagros, pero cobraba y solo hacía milagros con personas de alto rango, de una honorabilidad grande. Jesús de Nazaret no, ni cobraba ni hacía estos milagros con personas pudientes que le dieran un lugar en la sociedad. El taumaturgo, una vez que hacía el milagro a una familia pudiente y le pagaban, elevaba su honorabilidad. Jesús de Nazaret no. Ni cobra, reitero, ni lo hace con personas adineradas. De hecho, va a los lugares donde los sumos sacerdotes, los maestros de la ley se van escandalizando porque es un lugar peligroso donde se contamina.
Esto es lo maravilloso de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son un elemento didáctico, pedagógico, junto con las parábolas que nos hacen presente el reino de Dios. Esa es la importancia de los milagros en Jesús. Si hoy seguimos a Jesús porque hacía milagros, no tiene sentido. El verdadero sentido de seguir a Jesús de Nazaret es precisamente que Él tiene palabras de vida. El prólogo de Juan nos señala que en el principio ya existía el Verbo. Entonces Jesús es la palabra hecha carne. A través de la palabra en el Génesis se nos indica que todo fue ordenado y todo fue nombrado. A la oscuridad le llamó noche, a la luz le llamó día. Las lumbreras en el cielo, los animales, todos fueron nombrados y puestos en orden gracias a la palabra. Es decir, la palabra hecha carne, Jesús, ordena nuestra vida. Y por otro lado, igual que una oración que conocemos en gramática, en castellano, ¿verdad? Decimos que se compone de artículo, sujeto, predicado, verbo, sustantivo, ¿verdad? Una oración sin verbo no tiene sentido. Podemos decir el niño pelota, no hay una acción y se podría malinterpretar. Pero si decimos el niño bota la pelota, el niño juega con la pelota, entonces ya tiene un sentido. De la misma manera, Jesús, que es el verbo, le da sentido a nuestra vida. Por eso me parece bien importante poner énfasis en que los milagros de Jesús no son un desplante del poder divino, no los hace sin sentido, los hace con la intención de humanizar a la cultura de su tiempo y de hacer presente aquí y ahora, en ese momento histórico, el reino de Dios. Y por último, la tercera zona de la personalidad en la antropología relacional del tiempo de Jesús, pues vamos a tener las manos, los brazos, los pies y las piernas como la tercera zona de la personalidad. Esta tercera zona de la personalidad se le va a llamar de la acción social. Sabemos que con nuestras manos podemos transformar la materia. Un árbol lo transformamos en mesa. De niños, de pequeños, nos dan plastilina y empezamos a transformar esa plastilina en figuras. Nuestras manos nos ayudan a moldear, nos ayudan también a trabajar. Pero también nuestras manos nos ayudan a abrazar, a acercar a la persona. En México, ¿verdad? Hasta jalamos a la persona y la abrazamos. Hoy ha sido frustrante no poder hacerlo con nuestros seres queridos, expresar nuestro afecto. Y con las piernas, con los pies, pues vamos a donde queremos ir. No se ha visto un ser humano que vaya su cabeza por un lado y las piernas por otro. Nuestra mente, nuestra psique nos impulsa y pedimos a nuestras piernas que nos lleven a donde queremos ir. De tal manera que manos, brazos, pies y piernas se les llaman de la acción social porque vamos al encuentro del mundo, porque vamos al encuentro del otro, no solo de las personas, sino también de la materia para trabajar. Con nuestras manos podemos crear, ¿verdad? Pintar, escribir, teclear, textear. Nuestras manos son maravillosas. Y nuestras piernas pues nos llevan a aquel lugar donde necesitamos ir, donde deseamos ir. De tal manera que en el tiempo de Jesús, un paralítico
nuevamente era un objeto, era alguien que no valía nada. Tenemos dos casos bien interesantes. Uno, el que se arrastraba en la piscina de Siloé. Dicho sea de paso, pues que no era bien visto porque allí iban todas las culturas, de todas las religiones de ese momento, o todas las creencias. Era un lugar bastante, ¿cómo decirlo?, pagano. Y entonces esperaban las aguas para poderse sanar. Y este pobre hombre quería ir, y cuando llegaba, pues ya las aguas ya no tenían efecto. Jesús lo ve y lo cura. Nadie se había preocupado por ese hombre hasta que Jesús nuevamente lo ve, lo mira y tiene compasión de él. Y hay otro texto bien conocido donde unos amigos hacen un hoyo en el techo de la casa donde Jesús está predicando y bajan la camilla donde está su amigo. Y entonces este texto es bien conocido porque todo el mundo empieza a hablar mal acerca de Jesús, y porque ven que le llevan al paralítico, ¿no? Y él dice, pues que es mejor decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete, ¿verdad? Este texto es maravilloso porque nos muestra que Jesús de Nazaret es un hombre integral y sabe lo que están pensando, porque conoce muy bien a su cultura. Es un hombre de su tiempo. Sabe lo que piensan los hombres y las mujeres de su tiempo. Entonces les da señales de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, pero no todos le escucharon, ¿no? Y quiero hacer referencia a un milagro precioso que es el de la mano seca. El texto del milagro de la mano seca que vemos en el Evangelio según San Marcos es bien bonito y profundo porque Jesús va a mostrar que el reino ha llegado porque va a curarlo en el centro de la sinagoga. Te invito a que leas este texto. Yo aquí te voy a dejar la reflexión, pero te invito a que lo leas para que puedas ratificar lo que te estoy comentando. Jesús cura al de la mano seca, depende de la Biblia que tengas, va a decir el de la mano seca o el de la mano tullida. Lo cierto es que este hombre tenía mal su mano. Y vamos a encontrar maneras de acceder a la profundización de cada texto gracias a las notas de pie de página y gracias a este contexto cultural. Para empezar, los enfermos no podían entrar al centro de la sinagoga, tenían un lugar aparte, fuera, para que no contaminaran a los demás. Y Jesús le pide que entre al centro de la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es un lugar de encuentro con Dios, es donde van a estudiar, a aprender, pero también a orar. La sinagoga es el lugar de encuentro con Dios. Y Jesús le pide al de la mano seca: ven, entra y extiende tu mano. Es todo un símbolo teológico. Ven, colócate aquí en el centro, extiende tu mano. Y en ese momento le sana la mano. Es un milagro corto, pero con mucha profundidad cuando tenemos este contexto cultural. Nuevamente, este hombre había sido relegado, había sido objeto de la sociedad, y Jesús lo incorpora. Pero no solo eso, nos deja el mensaje más importante. En el tiempo de Jesús había 3 intermediarios para poder llegar a Dios. El primero era el templo. Ahí es donde se purifica y se llega a Dios a través de los ritos, el sacerdote y la Torá.
3 intermediarios para poder llegar a Dios. Jesús coloca al de la mano seca en el centro de la sinagoga. Y ahí es, digamos, el clímax del Evangelio según San Marcos. Jesús nos está diciendo, el nuevo lugar teológico, el nuevo lugar de encuentro con Dios es el otro. Concretamente, el enfermo, el más desprotegido de su tiempo. El nuevo lugar de encuentro con Dios es el otro. No hay intermediarios. Entre más te acerques al otro, más te acercas a Dios. Entre más conozcas al otro, más conoces a Dios. Entre más ames al otro, más vas a amar a Dios. Por eso dice, al terminar este milagro, el Evangelio según San Marcos, se confabularon para matarlo. Claro, estaba acabando con la institución de ese momento, con lo que ellos ya sabían, lo que ya tenían aprendido. ¿A quién le gusta que le cambien el camino? ¿A quién le agrada que le cambien el camino? Lo que hace Jesús en ese momento es sin precedentes. Y nos tiene hoy hablando de Él. El nuevo lugar teológico, el nuevo lugar de encuentro con Dios es el otro. Ya lo había dicho Génesis, creados a imagen y semejanza de Dios, pero con el tiempo se olvidó. Y en ese tiempo se les había olvidado que todo ser humano, todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí ya habían hecho discriminaciones, exclusiones, habían hecho a muchas personas objeto de la cultura. Y Jesús transforma a cada ciego, a cada enfermo, a cada sordomudo, a cada paralítico, al de la mano seca o tullida, los transforma en sujetos. Tan es así que veremos en algún milagro, ahorita no ahondo porque vamos a ver los 4 tipos de milagros que realiza Jesús y vamos a ahondar en cada uno de ellos con cita bíblica y exégesis y todo, pero en algún momento Jesús cura a varios al mismo tiempo y les pide que se queden en silencio, pero no, empiezan a hablar. Esto indica, ¿por qué el narrador tenía que hacer énfasis en esto? Que Jesús pidió que guardaran silencio, pero ellos hablaron de cómo Jesús los había curado. Allí radica la bendición, el milagro. Los ha creado tan sujetos, tan libres como es todo ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, capaz de razonar con libre albedrío y con voluntad, que no le hacen caso ni al mismo Jesús, porque son sujetos completos, han sido reintegrados a la sociedad. Y esta es la importancia de los milagros en el tiempo de Jesús, porque Jesús le va a hablar a los hombres y mujeres de su tiempo en el lenguaje que conocen. Las 3 zonas de la personalidad en la antropología relacional son fundamentales para entender lo que hizo y dijo Jesús. Y son fundamentales para comprender los milagros que realiza. Espero que me haya dado a entender y que la profundidad de este mensaje pues llegue no solo al intelecto de cada uno de nosotros, sino que llegue a nuestro corazón, llegue a nuestras acciones, porque eso es lo que nos pide Jesús al final del día cuando nos enseña el único mandamiento que es importante: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esta es la enseñanza de Jesús. Poder humanizar a la cultura de nuestro tiempo apoyadas en las enseñanzas del suyo, de su tiempo, de su cultura. Te agradezco tu paciencia, tu escucha y espero tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas en el grupo de WhatsApp o a través de este medio de YouTube. Abajo espero tus comentarios o tus preguntas.
que Jesús Verbo encarnado siga dándole sentido a tu vida y que en medio de este caos te ayude a organizar pensamientos, sentimientos y acciones. Un abrazo fuerte y pues que Jesús camine contigo. Hasta pronto.